Un padre soltero encontró a una enfermera llorando con su bebé bajo la lluvia aquella noche de martes, sin saber que ella había perdido todo menos la esperanza. Lo que él no sabía era que salvarla sería precisamente lo que lo salvaría a él. Esta es la historia de cómo una decisión tomada en la peor noche de la vida de dos personas se convirtió en el comienzo de todo. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. La lluvia golpeaba como balas contra el parabrisas. Chase Ellis entrecerró los ojos a través del aguacero, con sus manos callosas agarradas al volante, mientras los relámpagos rasgaban el cielo de Oregón. Eran las 11:30 de un martes, tras un turno de 14 horas, agotado hasta los huesos, y eso era solo el principio. Fue entonces cuando sus faros los iluminaron. Dos figuras acurrucadas bajo una marquesina de autobús, una mujer abrazando a una niña, ambas empapadas. Algo en la forma en que sostenía a la niña hizo que Chase pisara el freno antes de que su cerebro pudiera disuadirlo. Hacía tiempo que había aprendido a no ignorar ese presentimiento. Chase se detuvo y salió a la tormenta. La lluvia empapó su chaqueta al instante. Al acercarse, pudo ver su rostro. Joven, tal vez de 30 años, con el pelo oscuro pegado a las mejillas, pero fueron sus ojos los que lo detuvieron en seco. Pura desesperación. Señora T. la llamó Chase por encima del estruendo. ¿Está bien? Ella levantó la vista, con lágrimas mezcladas con agua de lluvia en el rostro. En sus brazos una niña rubia lloriqueaba suavemente. Estamos bien. Su voz se quebró al mentir. Gracias. Llevaba una bata debajo de una chaqueta fina. Era enfermera. Las dos van a sufrir hipotermia aquí fuera, dijo Chase con suavidad. Tengo un hijo en casa con una niñera. Voy a volver ahora. ¿Puedo llevarles a algún sitio? ¿Al hospital? ¿A la comisaría? El rostro de la mujer se desmoronó. Nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. No. Apenas pudo articular las palabras. No tengo a dónde ir. 6 palabras que quedaron suspendidas en el aire como una confesión. Chase sintió que algo se movía en su pecho. Conocía esa mirada. Él mismo la había tenido una vez. Vamos, dijo en voz baja. Saquemos a las dos de esta lluvia. 20 minutos más tarde, Chase estaba abriendo la puerta de su casa y acompañando a la mujer y a la niña, que temblaban de frío, al interior de su modesto piso de 2 habitaciones. Su vecina, la señora María, recogió rápidamente sus cosas cuando él le explicó que había una emergencia. Voy a traerles toallas, dijo Chase, poniéndose en marcha. Y ropa seca, prepararé té. La mujer se quedó paralizada en la entrada, todavía abrazando a su hija, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Soy Jessica, Jessica Collins. Ella es Aurora, Chase Ellis. Encantado de conocerlos. Ojalá fuera en mejores circunstancias. Le entregó toallas y una de sus camisas de franela. El baño está al final del pasillo. Tómate tu tiempo. Mientras Jessica se cambiaba, Chase fue a ver a su hijo de 7 años, Aiden, y lo encontró dormido con un cómic sobre el pecho. Sonrió a pesar de su agotamiento y se dirigió a la cocina para poner la tetera al fuego. Cuando Jessica salió 15 minutos más tarde, Aurora estaba envuelta en una toalla y llevaba una de las camisas viejas de Aiden. Tenía un aspecto ligeramente mejor, pero sus ojos seguían teniendo esa mirada atormentada. Siéntate, dijo Chase señalando la mesa de la cocina. No tienes que decirme nada, pero si quieres hablar... Jessica se dejó caer en la silla. Aurora se acurrucó en su regazo, finalmente dormida. Se quedó mirando el té durante un largo rato. Luego, lentamente, lo contó todo. He sido enfermera en el Cedar Falls General durante 6 años, dijo en voz baja. Soy madre soltera desde que nació Aurora. Su padre se marchó cuando se enteró de que estaba embarazada. Dijo que no estaba preparado para tener hijos como yo. Chase permaneció en silencio, limitándose a escuchar. Hace 6 semanas, compraron el hospital. Reestructuración corporativa. Despidieron a 15 enfermeras, incluida yo. Nos sustituyeron por personal más barato y con menos experiencia. Sus manos temblaban alrededor de la taza. ¿Eso es todo?, preguntó Chase, apretando la mandíbula.
Eso es todo. La voz de Jessica se volvió hueca. Busqué trabajo por todas partes, pero las noticias vuelan en el mundo de la enfermería. Todos pensaban lo peor de nosotros. Mis ahorros se esfumaron. Aurora tiene asma. Su medicación no es barata. Ayer no pude pagar el alquiler. El casero me dio hasta hoy. Dejó de tragar saliva. Llamé a todos mis conocidos. Mis padres fallecieron hace años. No tengo hermanos. Y a mis amigos. Sacudió la cabeza. Cuando estás desesperado, descubres quiénes son tus verdaderos amigos. Me pasé el día vendiendo todo lo que pude. No fue suficiente. Al anochecer, mis cosas estaban en la acera. Cambiaron las cerraduras. ¿Dónde están ahora tus pertenencias?, preguntó Chase con cautela. Se han ido. Me llevé lo que pude cargar. Alguna ropa, el inhalador de Aurora, mi título de enfermería, todo lo demás. Su compostura se resquebrajó. Llamé a 4 refugios, todos llenos. No sabía a dónde más ir, así que me senté allí bajo la lluvia. Chase sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que era ese tipo de desesperación. Te quedarás aquí, dijo en voz baja. Jessica levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? No, no puedo. Te quedarás aquí, repitió Chase con más firmeza esta vez. Tengo una habitación libre. Bueno, es más bien un despacho con un futón, pero es cálido y seco. Al menos hasta que te recuperes. Ni siquiera me conoces, protestó Jessica. Soy una completa desconocida. Sé que eres una madre que prefiere sentarse bajo la lluvia helada antes que poner en peligro a su hija, dijo Chase con firmeza. Sé que eres una enfermera a la que la avaricia corporativa ha dejado en la estacada. Y sé lo que es necesitar ayuda y no tener a quién recurrir. Su voz se suavizó. No puedo resolver todos tus problemas, pero puedo ofrecerte un lugar seguro donde dormir esta noche. El resto lo resolveremos mañana. Jessica se cubrió el rostro con las manos y sus hombros se sacudieron con sollozos silenciosos. Chase deslizó una caja de pañuelos por la mesa y le dio espacio. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos, pero inquisitivos. ¿Por qué haces esto? Chase se quedó en silencio por un momento. Su mirada se desvió hacia el pasillo oscuro donde dormía su hijo. Hace 4 años, comenzó lentamente. Mi esposa murió. Cáncer de ovario. Cuando lo descubrieron, ya estaba en fase 4. La mano de Jessica se movió instintivamente sobre la mesa. Lo intentamos todo. Quimioterapia, radioterapia, tratamientos experimentales que no podíamos permitirnos. Vendimos todo. Agotamos nuestros ahorros, agotamos las tarjetas de crédito, pedimos préstamos hipotecarios. Los recuerdos aún eran vívidos. Luchamos durante 18 meses y aún así nos dejó. Lo siento mucho, susurró Jessica. Tenía una niña de 3 años que apenas entendía por qué mamá no volvía a casa. Y yo tenía una montaña de deudas de la que tardé 2 años en salir. La voz de Chase se volvió áspera. Perdimos la casa, perdimos la mayor parte de nuestras cosas. Tuvimos que empezar de cero. Acepté el primer trabajo que encontré. Construcción, trabajo duro, largas jornadas. Nos mudamos a este alquiler. Hice una pausa. El peso de esos años lo oprimía. Y simplemente me apagué. No estaba viviendo, estaba existiendo, haciendo lo mismo todos los días. Despertarme, preparar a Aiden, dejarlo en la guardería, trabajar hasta que no podía más, recogerlo, darle de comer, acostarlo. Y así todos los días. ¿Durante cuánto tiempo?, preguntó Jessica con delicadeza. Demasiado tiempo. Chase la miró a los ojos. Me aislé de todo el mundo. Mis amigos dejaron de llamarme. Mi familia estaba en el este. Se ofrecieron a cuidar de Aiden durante un tiempo, pero no podía dejarlo ir. Era lo único que me quedaba de ella. Tenía que estar ahí para él. Tenía que intentar ser ambos padres, aunque yo apenas podía mantenerme a flote. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Algunos días no sabía cómo iba a salir adelante, pero no había nadie más. Nadie a quien quejarme, nadie a quien entregarle cuando se ponía demasiado difícil. Así que seguí adelante. ¿Qué cambió?, preguntó Jessica. Nada cambió. La risa de Chase fue hueca. En realidad, no.
Sigo actuando por inercia la mayoría de los días. Sigo intentando averiguar cómo ser suficiente para él. Pero esta noche, al veros a ti y a Aurora ahí fuera, sacudió la cabeza. Nos vi hace 4 años, ahogados y desesperados. Le apretó la mano. Quizás lo único que le da sentido a lo que pasamos es si lo usamos para ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo. Nadie estuvo ahí para nosotros cuando lo necesitábamos. Quizás yo pueda ser esa persona para ti. Nuevas lágrimas rodaron por las mejillas de Jessica, pero esta vez sonreía a través de ellas. Gracias, susurró. Gracias. La luz de la mañana se colaba por las ventanas. Chase se despertó con una voz emocionada que atravesó su agotamiento. Papá, papá, hay una chica en el salón. Salió tambaleándose de su dormitorio y se encontró a Aiden de pie en la puerta, mirando con los ojos muy abiertos a Aurora, acurrucada en el futón, todavía dormida. Amigo, no hagas ruido, susurró Chase, llevándolo hacia la cocina. Tenemos invitados. Déjame explicarte. Durante el desayuno, mientras Chase preparaba tortitas, su única especialidad, si se le podía llamar así, le contó a Aiden una versión adecuada para su edad de lo ocurrido la noche anterior. Y su hijo escuchó con esa expresión seria que ponía cuando procesaba algo importante. ¿Entonces se quedan con nosotros?, preguntó Aiden. ¿Por un tiempo? Sí. Necesito que te comportes lo mejor posible. ¿De acuerdo? Aurora ha pasado por muchas cosas. Aiden asintió solemnemente. Entonces, dijo algo que hizo que Chase sintiera un nudo en el pecho, como cuando mamá enfermó. Chase abrazó a su hijo con fuerza. Aiden rara vez hablaba de aquellos días. Era muy pequeño. Sí, amigo, algo así. Entonces deberíamos ayudarles, dijo Aiden con naturalidad, porque nadie nos ayudó a nosotros y fue muy duro. La sabiduría de esas sencillas palabras casi quebró a Chase. Tienes razón, logró decir. Deberíamos ayudarlos. Jessica apareció en la puerta, con Aurora en brazos. Lo siento mucho, no queríamos molestar. Panqueques, interrumpió Chase, señalando la mesa. Te aviso, no son gourmet. Durante el desayuno, los dos niños se miraron con cautelosa curiosidad. Aurora, una vez que se soltó, demostró ser muy habladora. Mi conejito se perdió, le dijo a Aiden con tristeza. El señor Flopkins era mi favorito. Podemos hacerte uno nuevo, declaró Aiden. Papá me enseñó a coser botones después de que mamá se fuera. Seguro que podemos hacer un conejo. La mirada que Jessica le dirigió a Chase por encima de las cabezas de los niños era de profunda gratitud. Los días se convirtieron en semanas. Se formó una rutina inesperada. Chase se iba temprano a las obras. Jessica preparaba el desayuno a los niños y los acompañaba a la escuela primaria cercana. Aiden había insistido en que Aurora fuera a su escuela y Chase había conseguido matricularla temporalmente. Jessica pasaba los días buscando trabajo, haciendo llamadas, reconstruyendo poco a poco su vida. Chase llegaba a casa y se encontraba con la cena preparada y la casa llena de algo que no había tenido en 4 años. Risas. Por primera vez desde la muerte de su esposa, Chase se encontró deseando volver a casa. El silencio que lo había asfixiado durante tanto tiempo había sido sustituido por ruido, conversación, vida. Se sorprendió a sí mismo sonriendo sin esfuerzo. A las 4 semanas, Jessica recibió una llamada de una clínica a las afueras de la ciudad. 3 días después, le ofrecieron el trabajo. Empiezo el lunes, le dijo a Chase esa noche mientras tomaban su ya ritual té. Los niños estaban en la cama. El sueldo es decente. En un mes, debería tener ahorrado lo suficiente para el primer y último mes de alquiler en algún sitio. Oh, Chase sintió un nudo en el estómago. Eso es estupendo. ¿De verdad? Jessica lo estudió con atención. A menos que no quieras que nos vayamos. Yo... Se detuvo y volvió a empezar. No quiero que os vayáis. Estas últimas 4 semanas, esta casa ha vuelto a parecer un hogar en lugar de solo un lugar donde Aiden y yo existimos. Entonces nos quedaremos, dijo Jessica en voz baja. Pagaré el alquiler. Ya lo resolveremos sobre la marcha. Chase asintió, sin confiar en su voz. Algo estaba cambiando entre ellos, pero ninguno de los dos estaba preparado aún para nombrarlo. Pasaron los meses. El otoño dio paso al invierno
y luego a la primavera. La presencia de Jessica transformó la casa poco a poco. Pintó la habitación de Aurora de un suave color lavanda. Organizó la cocina. Trajo flores a casa y las puso en la ventana. Pero, más que eso, le devolvió a Chase partes de sí mismo que él creía que habían muerto con su esposa. Se encontró volviendo a participar en conversaciones reales, riéndose de chistes tontos, jugando a juegos de mesa con los niños en lugar de limitarse a cumplir con el ritual. Aiden floreció bajo tanta atención. Su silenciosa tristeza se disipó. Hablaba más, sonreía más, empezó a traer mejores notas a casa. Y Aurora, tímida al principio, se convirtió en el motor de su pequeño hogar, mandando a Aiden con la confianza de alguien que por fin se sentía seguro. A altas horas de la noche, después de que los niños se durmieran, Chase y Jessica se sentaban en el porche con una taza de té y hablaban de todo. Sus turnos de enfermería, sus proyectos en el trabajo, las últimas travesuras de los niños. Pero debajo de todo eso había algo que ninguno de los dos reconocía. Una corriente, una conciencia. Una noche, sus manos casi se tocaron en el reposabrazos. Ambos se retiraron rápidamente. Probablemente deberíamos, comenzó Jessica. Sí, coincidió Chase. Por los niños, ninguno dijo lo que ambos pensaban. ¿Y si lo estropeamos? ¿Y si arruinamos lo que hemos construido? El octavo cumpleaños de Aurora llegó en septiembre, casi un año después de aquella noche lluviosa. Organizaron una fiesta en el jardín, pequeña, solo con algunos niños del colegio. Aurora había pasado la mañana haciendo una corona de cartulina para Aiden, declarándolo rey del cumpleaños. Chase los observaba jugar juntos, la cabeza rubia de Aurora junto a la oscura de Aiden, y sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción que había estado reprimiendo durante meses. Jessica se acercó y se paró a su lado. «Quedan bien juntos», dijo en voz baja. «Sí», asintió Chase. «Así es». Se produjo un largo silencio entre ellos. Entonces Jessica dijo en voz tan baja que casi no la oyó. «Ya no quiero que solo seamos amigos». El corazón de Chase se detuvo. Se volvió para mirarla. Mirarla de verdad. A esta mujer que había entrado en su vida destrozada y desesperada, que poco a poco se había recuperado mientras le ayudaba a él a hacer lo mismo. «Llevo un año esperando oírte decir eso», admitió. Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas. Tenía mucho miedo. Miedo de estropearlo todo. Miedo a... Chase la besó. Con delicadeza, con cuidado, con todos los sentimientos que había estado reprimiendo durante meses. Cuando se separaron, ambos sonreían. «Vamos a tomárnoslo con calma», dijo Jessica. «Por ellos, por nosotros». «Con calma», asintió Chase. «Puedo ir con calma». Ir con calma resultó ser más difícil de lo que pensaban. Salir juntos mientras vivían con dos niños, observando cada uno de sus movimientos, requería una estrategia. Las noches de cine se convirtieron en citas solo después de que los niños se durmieran. Besos robados en la cocina, cogerse de la mano bajo la mesa del comedor. Se lo contaron a los niños 3 meses después de empezar su relación, sentándolos con seriedad. Así que Chase empezó con torpeza. «Jessica y yo, ahora sois novios», anunció Aurora alegremente. Finalmente, Aiden puso los ojos en blanco. «Lo sabemos desde siempre, papá. Al parecer, habían sido menos sutiles de lo que pensaban. El primer año de noviazgo trajo consigo retos que no habían previsto». Jessica cogió un fuerte resfriado que la dejó en cama durante una semana. Chase entró en pánico y se cerró emocionalmente. El miedo a perder a otra persona a la que quería volvió con fuerza. Jessica se dio cuenta inmediatamente. «Oye», le dijo con delicadeza cuando él le trajo sopa, con las manos ligeramente temblorosas. «Estoy bien, solo es un resfriado, no voy a ir a ninguna parte». «Lo sé», dijo Chase, pero su voz lo delató. «Tienes miedo», dijo Jessica, tomándole de la mano. «Chase, mírame, lo entiendo, pero no puedes protegerte de la pérdida cerrándote cada vez que pasa algo. Tenemos que hablar de estas cosas». Fue la primera de muchas conversaciones difíciles. Aprender a comunicar los miedos, aprender a ser vulnerable, aprender que el amor después de la pérdida significaba afrontar juntos esos miedos. Jessica tenía sus propias luchas.
Cuando un mes el dinero escaseaba, insistía en hacer turnos extra, llevándose al agotamiento. No puedo depender de ti, dijo cuando Chase la confrontó. No puedo ser esa mujer que necesita ser rescatada. No lo eres, dijo Chase con firmeza. Somos compañeros. Eso significa que llevamos las cosas juntos. No tienes que demostrarme nada, Jess. Aprendieron lentamente, dolorosamente, maravillosamente. Aprendieron a pelear de forma justa, a pedir perdón, a perdonar, a apoyarse mutuamente sin perderse a sí mismos. A veces, el amor no se trata de grandes gestos, se trata de elegir al otro cada día, incluso cuando es difícil. El segundo año de noviazgo fue diferente, más fácil. Los bordes afilados de sus traumas individuales se habían suavizado con la paciencia y el tiempo. Celebraban juntos las fiestas, celebraciones de verdad, no solo por cumplir. Disfraces de Halloween, cena de acción de gracias, mañana de Navidad con demasiados regalos y café insuficiente. Crearon tradiciones. Viernes de cine, domingos de tortitas, miércoles de paseos por el barrio. Aiden, ahora con 10 años, se había convertido en el feroz protector de Aurora en el colegio. Aurora, ahora con 8 años, tenía a Aiden comiendo de su mano. Una noche, mientras recogían después de cenar, Aurora preguntó con naturalidad, ¿cuándo os vais a casar de verdad? Jessica casi deja caer el plato que sostenía. Aún no lo hemos hablado, cariño, respondió con cautela. Pero os queréis, ¿no? Y ya somos una familia. Entonces, ¿cuándo lo hacemos oficial? Esa noche, en el porche, su lugar para las conversaciones importantes, Chase sacó el tema. ¿Estamos preparados para ese matrimonio? Jessica se quedó callada durante un largo rato. Creo que yo sí. Creo que llevo preparada un tiempo, pero solo si tú también lo estás. Solo si los dos estamos seguros. Chase pensó en los últimos 3 años, en la mujer que había aparecido en su vida sin nada, en cómo le había ayudado a convertirse en un hombre capaz de volver a sentir. Pensó en la familia que habían construido a partir de pedazos rotos. Estoy seguro. Nunca he estado más seguro de nada. 3 meses después, un sábado por la tarde, Chase estaba en su patio trasero viendo a Aiden y Aurora montar una elaborada pista de obstáculos con flotadores y cajas de cartón. El anillo que llevaba en el bolsillo le pesaba. Llevaba una semana con él, esperando el momento perfecto. Pero al ver a Jessica reír mientras Aurora se autoproclamaba comandante suprema del reino del patio trasero, Chase se dio cuenta de que no había ningún momento perfecto. Era simplemente esto. Solo ellos. Oye, comandante suprema, ¿puedes venir aquí? Tú también, Aiden. Los niños corrieron hacia él, sin aliento y manchados de hierba. Chase se arrodilló y los miró a los tres, a su hijo, que había aprendido a sonreír de nuevo, a esta niña que había traído caos y alegría a su ordenada existencia, y la mujer que lo había salvado al permitirle salvarla a ella. Somos un buen equipo, ¿verdad? Los cuatro, el mejor equipo, declaró Aurora. Chase sacó el anillo y oyó como Jessica contenía el aliento. ¿Y si lo hiciéramos oficial? Miró a Jessica con los ojos diciendo todo lo que las palabras no podían expresar. ¿Y si nos convirtiéramos en una familia de verdad? Jessica Collins, ¿quieres casarte conmigo? Jessica se llevó la mano a la boca. Las lágrimas le corrían por la cara, pero sonreía, radiante, alegre, viva. Sí, susurró, y luego más alto. Sí. Aiden gritó y abrazó a Chase. Aurora saltaba de alegría, sin entenderlo del todo, pero contagiada por la emoción. Jessica lo besó, y su beso sabía a promesas, a segundas oportunidades y a hogar. La boda fue 6 meses después, en un fresco día de otoño. Fue una ceremonia pequeña e íntima, solo con amigos cercanos y la señora María, que había sido testigo de todo este viaje desde el principio. La ceremonia se celebró al aire libre, con las hojas cayendo como confeti. Aurora fue la primera en recorrer el pasillo como niña de las flores, tomándose su trabajo muy en serio. Aiden la siguió como portador de los anillos, sonriendo de oreja a oreja. Entonces apareció Jessica, y Chase se olvidó de cómo respirar. Estaba preciosa, pero más que eso,
estaba completa, curada, fuerte. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Chase se quebró por la emoción. Jessica, tú me enseñaste que estar roto no significa que no se pueda reparar. Me enseñaste que está bien volver a vivir, no solo existir. Le devolviste la risa a mi hijo y me devolviste el corazón. Prometo elegirte cada día, en los buenos y en los malos momentos, porque mereces que te elija. Lo vales todo. Jessica lloraba abiertamente. Chase, me has enseñado que el hogar no es un lugar, son las personas que eligen amarte cuando no te queda nada que ofrecer. Me has enseñado que aceptar ayuda no es una debilidad y que dejar entrar a alguien no significa perderte a ti mismo. Prometo ser tu compañera, tu igual, tu hogar durante todos los días que nos queden. El oficiante apenas había terminado de pronunciarlos marido y mujer cuando se besaron entre vítores y risas. Esa noche, después de la pequeña recepción, cuando los niños por fin se durmieron, ambos se metieron en la habitación de Aiden porque estaban demasiado emocionados para dormir solos. Chase y Jessica se sentaron en el porche una vez más. ¿Alguna vez piensas en esa noche, en la lluvia? Todos los días pienso en lo fácil que habría sido pasar de largo, en cómo durante 4 años había estado pasando de largo la vida misma. Me había rendido, admitió Jessica, sentada allí en ese refugio. No veía ningún camino por delante. Me sentía vacía. Se volvió para mirarlo. Tú me devolviste la esperanza. Le diste un hogar a Aurora. Nos diste un futuro. Chase la atrajo hacia sí. Tú hiciste lo mismo por nosotros. Esta casa era una tumba antes de que llegaras. Aiden y yo éramos fantasmas que rondaban nuestras propias vidas. Tú hiciste que volviéramos a sentir que valía la pena vivir. A través de la ventana, podían oír la voz de Aiden que llegaba desde su habitación. Y entonces el caballero, la princesa y el dragón se hicieron mejores amigos y vivieron felices para siempre. Jessica se rió suavemente. Nuestro hijo tiene mucha imaginación. Nuestro hijo. Las palabras se posaron como una bendición. Chase pensó en aquel martes lluvioso de hacía 3 años y medio. Cómo se había detenido por un desconocido. Cómo ese desconocido se había convertido en su todo. Nos salvamos el uno al otro, dijo en voz baja. Sí, asintió Jessica, apoyando la cabeza en su hombro. Así es. Se sentaron en un cómodo silencio bajo las estrellas. Dos personas que habían aprendido que, a veces, las noches más oscuras conducen a los amaneceres más brillantes. Que a veces, la esperanza se parece a un desconocido que se detiene bajo la lluvia. Que la familia no siempre tiene que ver con la sangre. A veces tiene que ver con la elección. Con estar presente. Con amar con intensidad incluso cuando tienes miedo. De estar rotos juntos y encontrar la integridad en los pedazos. Chase Ellis se detuvo un martes lluvioso pensando que estaba ayudando a un desconocido desesperado. No sabía que se estaba salvando a sí mismo. 3 años y medio después, 4 pedazos rotos se habían convertido en una familia completa. Su historia no trataba sobre el momento perfecto. Trataba sobre la curación paciente, sobre las segundas oportunidades, sobre la gracia que encontramos cuando somos lo suficientemente valientes como para dejar entrar la esperanza de nuevo. Si esta historia te ha recordado que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Suscríbete a Soul Lift Stories para leer más historias que te recuerden que tu historia aún no ha terminado. A veces, los mejores capítulos aún no se han escrito, esperando ese momento de valentía en el que decides detenerte, mirar, ayudar, amar. Porque a veces salvar a otra persona es precisamente la forma de salvarte a ti mismo.